Queremos darle la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Qué gran alegría hoy tenemos en nuestros corazones y la alegría más grande es también que usted nos acompañe. Para nosotros es una bendición contar con su presencia. Queremos agradecerle a cada uno de ustedes y a aquellos que de una u otra manera también se aperciben en este tiempo sagrado. Estamos en el tiempo del Día del Señor, así que es una gran bendición que usted nos acompañe. También, pastor, qué bendición que en el Día del Señor nos encontremos para estudiar la palabra de Dios. Gracias, queridos amigos, por estar allí, por acompañarnos. Gracias por ser parte también de estas programaciones que traemos desde esta plataforma. Decirles que tenemos muchas cosas para compartir, dialogamos, hay cosas que están ocurriendo a nivel mundial, ustedes lo saben muy bien, y tenemos que dar una interpretación adecuada de esos hechos. Pero una de las cosas más importantes es Jesús, cómo miraba los cambios de sus días. En este caso, el tema que hoy nos toca abordar, recuerden, el tema general es Jesús o Cristo y su ley, o Cristo y la ley de Moisés, y diferentes aspectos de esa ley. Hoy nos toca uno nuevo. ¿Cómo lo encaró y qué lecciones podemos sacar de los hechos de Jesús para que nosotros seamos sabios a la hora de movernos e imitar al Maestro y así seguir esperando que Dios nos bendiga si somos fieles a su palabra? Amén. Queremos hoy en nuestra presentación, pero antes de comenzar vamos a pedir la bendición de Dios. ¿Qué les parece? Oremos. Santo Padre, eterno Dios, que al abrir la santa palabra podamos encontrar bendición en ellas, palabra de vida, consuelo, que encontremos, Señor, siempre esperanza en un mundo tan difícil, caído como el que estamos viviendo hoy. Danos tu bendición y imploramos la presencia de tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Para la honra y gloria de su nombre lo pedimos y lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Los impuestos. Pastor, cuando hablamos de impuestos, no nos gusta la idea de los impuestos, ¿no? A nadie le gusta porque aparentemente los impuestos, a cómo se maneja en el mundo los hombres, como que hay una injusticia, no hay equidad en el manejo de los impuestos. Y le voy a decir que también en el tiempo del Señor Jesús fue lo mismo. Y una de las lecciones que hoy vamos a aprender, ahí está en San Lucas 17. San Lucas capítulo 17, verso 24, ahí vamos a leer varios versos bíblicos, 3 versos bíblicos justamente, para nosotros comprender mejor cómo se desenvolvían los asuntos en aquel entonces. Mateo 17. Mateo 17, 24. Mateo 17, 24. Dice, cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto de 2 dracmas y dijeron, ¿no paga vuestro maestro las 2 dracmas? Aquí hay algo bien importante, pastor. Recuerden de que en aquel entonces, me voy a parar a hacer un comentario, en aquel entonces los impuestos eran para los extranjeros, justamente. Y ahora aquí hay una pregunta, ¿será que el Señor Jesús era un extranjero en medio de ellos? Y ahí es donde viene la pregunta, ¿no paga vuestro maestro los 2 dracmas? Queremos decir, amigos, que con respecto a este tema es muy interesante porque Jesús tiene una respuesta. Solamente que invito a que miremos 2 tipos de impuestos según la procedencia. Uno, cuando es un impuesto del extranjero, en este caso de los invasores. Ahora vamos a mirar el texto también de Lucas, capítulo 20. Vamos a mirar quizás ese texto para quedarnos con este otro segundo impuesto que es el que acabamos de leer. Este de origen del templo, este es de origen judío. Así que vamos a ver los 2 impuestos según la procedencia. Cuando es del extranjero, hay que pagarlo. Vamos a tocar ese tema, sugiero, Benedicto. Sí, no, está en la... Pero sí, el otro impuesto, el de los extranjeros. Mírenlo en Lucas capítulo 20, versículo 20 en adelante, para ver el contraste con el impuesto del templo. Acechándole, enviaron espías que fingieron ser justos, para sorprenderle en alguna declaración a fin de entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que hablas y enseñas rectamente, y no te guías por las apariencias, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. Estaban hablando falsamente, Jesús lo detecta. ¿Nos es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Qué dices tú? ¿Vamos a pagar el tributo, el impuesto?
Pero él, percibiendo su astucia, les dice: mostradme un denario, mostradme la moneda. ¿De quién es la imagen y la inscripción que lleva? Ellos dijeron: César. Pues entonces, paguen al César lo que le pertenece y denle a Dios lo que le pertenece. Aquí, amigos, se ve de parte de Jesús la aprobación de cumplir con las reglas de la sociedad establecidas. En este caso, vinieron extranjeros, tomaron Jerusalén, la invadieron y desde entonces cobran impuestos, que fue la típica conducta de los romanos con su pax romana. Ellos dominaban un lugar y para mantener la seguridad, la tranquilidad, cobraban el impuesto. ¿Saben? Algo así hacía Al Capone en su época, en su tiempo de delincuente, la década de 1920, hasta que fue tomado preso por evasión de impuestos. Este individuo, acá en Estados Unidos, tenía sus esbirros y pretendía que le pagaran impuestos los comercios. Y decían: ¿pagarte impuestos por qué? Ahí está el señor. ¿Para qué pagarte por qué? Por los delincuentes que hay alrededor. Aquí no vemos ningún delincuente. Al día siguiente, él mandaba a sus esbirros, explotaban el comercio y luego aparecía Capone. ¿Vieron que hay delincuentes? Así que para darles seguridad, les cobramos un fee, un cargo de protección, y así fue, como fue ganando dinero. Increíble, el señor este fue el padre de los delincuentes de aquel tiempo. Los romanos hacían algo similar, invadían el territorio y para proteger el territorio cobraban el impuesto, y así se mantenía el orden. Y la gente, lógico, no aceptaba semejante situación. Pero ¿qué hace Jesús? Al decirle: denme la moneda, muestran que los extranjeros los habían invadido. ¿Por qué? Por causa de sus pecados. Por lo tanto, paguen lo que les corresponde, porque si ustedes no hubieran pecado, no habría invasión. Pero como han cometido pecado, hay invasión. Fíjense un texto que les quiero invitar a mirar en Deuteronomio capítulo 28, versículo 49, por allí aproximadamente vamos a mirar lo de la invasión de extranjeros. Noten acá: el Señor levantará contra ti una nación de lejos, desde el extremo de la tierra, que descenderá rauda como águila, una nación cuya lengua no entenderás, que en este caso se cumple literalmente con los romanos que hablaban latín y los hebreos no entendían el latín, la lengua de Italia. Una nación de rostro fiero que no tendrá respeto al anciano, ni tendrá compasión del niño, etcétera, etcétera. Ahí está hablando de las maldiciones y el versículo 15 dice: ¿por qué? Porque si ustedes se apartan de los mandamientos de Dios, les mando estas maldiciones. Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que yo te ordeno, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. 2 puntos, y comienza a enumerarla. Y en el versículo 49 habla de la invasión de los extranjeros, ¿sí? Entonces, allí Jesús, al decirles: paguen el impuesto, lo que corresponde a estos invasores, ¿por qué los invadieron? Por causa de vuestros pecados. Entonces, cumplan con ellos como se debe. Amigos, miramos eso y luego comentamos el otro impuesto, el del templo, que ese es distinto. Muy bien. Entonces podemos ver aquí claramente, ya el pastor explica que hay 2 tipos de leyes. Están las leyes civiles y están las leyes ceremoniales. Y justamente ahora, dentro de ese contexto, recuerden de que uno de los objetivos de las leyes ceremoniales justamente estaba implícito el templo, y el templo era el centro de la vida religiosa judía. Y vemos nosotros también que en el primer siglo el templo era la única estructura prácticamente que le había quedado a los judíos, que era parte de su identidad. Eso era lo que le daba sentido a lo que ellos eran realmente como nación. Entonces, recuerden que en el templo del Señor Jesús, en el tiempo del Señor Jesús, el templo de Jerusalén estaba en renovación. Durante este tiempo, ahí justamente vemos nosotros que ya el pastor habló de los romanos eran los que de una u otra manera eran los gobernantes en ese, podría decirse una colonia romana, o de Israel o Jerusalén era una colonia romana. Y ahí en ese entonces fue donde Jesús se mueve en ese entorno, y lo que sucede, entre otras cosas, es de ahí vienen ciertas insinuaciones, como el pastor estaba comentando. Ahora, lo más interesante es esto:
y queremos recalcar. Vamos otra vez al texto 17 de San Mateo 17, 25 ahora. Miremos estas declaraciones. Y él les dijo, sí, porque recuerden, la pregunta era si él pagaba impuestos. Y cuando él llegó a casa, Jesús se le anticipó diciendo, ¿qué te parece, Simón? Le dice, ¿no? ¿De quién cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Obviamente la regla era de los extraños. Y cuando respondió, de los extraños, le dice Simón Pedro, Jesús le dijo, entonces los hijos están exentos. O sea, entre otras cosas, él era un nacional hebreo, entonces por lo consiguiente él no tenía que pagar impuestos. Ahora, hay algo bien interesante. Sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que salga, y cuando le abra la boca hallarás un estáter tomado y dáselo por ti y por mí. Aquí hay palabras bien interesantes, pastor, que nosotros, o sea, aquí habla de escándalo, dice, para que no se escandalicen. Y vemos también el punto importante, recuerden de que yo estuve revisando información al respecto, por ejemplo, a cuánto equivaldría en este tiempo. Estamos hablando de como, en el promedio, en el tiempo de hoy es como $1 más o menos, ¿no? Eso equivale todo esto, ¿no? Porque la moneda, recuerdan, era la moneda de plata y la moneda de oro. Obviamente, esta gente no manejaba mucho el oro, sino la moneda, podría ser la plata la más barata, eso es equivalente a $1 más o menos, pero si en su equivalente sería en oro, eso es mucho dinero pues, prácticamente, pero yo me pongo a imaginar que en ese asunto era algo de plata, ¿no? Equivalente a $1. Eso es mucho dinero, pero el punto no es a qué valor corresponde. El punto es, le dice el Señor Jesús, para que no se escandalicen. Esa palabra me llama la atención, pastor. Sí, y es que se trata de un impuesto del templo. Ese impuesto está basado en un pasaje de Éxodo, al cual quiero invitar a que leamos, capítulo 30, versículo 18. Era una orden que Dios había dado desde el templo que pagaran un impuesto para que sean rescatados. Y vamos a mirar entonces, capítulo 30, 13, 12 y 13, 30, 12 y 13. Cuando hagas un censo de los hijos de Israel para contarlos, noten acá, cada uno dará al Señor un rescate por su persona cuando sean contados, para que no haya plaga entre ellos cuando los hayas contado. Esto dará todo el que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es 20 jeras, medio ciclo es la ofrenda al Señor. Eso significa entonces que el medio ciclo era el impuesto que debían pagar, que equivale al denario. El ciclo es la moneda hebrea y el denario es la moneda romana. La orden es que en el templo tenían que pagar medio ciclo, para que se rescate. Entonces, cuando no eran del Imperio Romano, eran judíos que estaban representando al templo, cobrando el impuesto. ¿Ustedes van a pagar el impuesto? Y el error que cometió Pedro, amigos, fue responder con un sí. Voy a invitar a que tal vez lo leamos en la versión de la Reina Valera 60. El texto de Mateo capítulo 17, versículo 24. Aquí hay un error que comete Pedro. Vamos a ver por qué. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, que es el valor del impuesto. Entonces, 2 dracmas es igual al medio ciclo. Y le dicen, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. ¿Qué pasa con el maestro de ustedes? Y entonces la respuesta de Pedro, claro que sí, hasta ahí nomás. Amigos, aquí hay un detalle interesante. Y es que todo el pueblo, cada uno de los miembros vulgares debían pagar, pero se exceptuaban, ahí viene el tema, los profetas y los sacerdotes. Ellos eran hijos de la casa, por lo tanto no pagan. Entonces, al preguntarle a Jesús, ¿tú vas a pagar? O sea, no le preguntan a Jesús, le preguntan a Pedro. ¿Y el maestro de ustedes va a pagar? ¿Qué están diciendo con ello? Que no reconocen a Jesús ni como sacerdote. De hecho, Jesús no es de la línea de Leví, así que él no podía ser sacerdote. Eso lo cuenta Hebreos capítulo 7. Él es sacerdote, pero por la línea de Melquisedec, por otra línea, no por Leví. Así que en la tierra él no puede ser sacerdote. Pero la pregunta es, ¿puede ser profeta? Claro que sí.
y más que profeta. Eso es un texto que aparece en Deuteronomio capítulo 18. Yo voy a levantar un profeta como tú. Mírenlo si quieren, capítulo 18, 15 al 18, está la profecía que anunciaba la aparición de un gran profeta equivalente a Moisés. Profeta del medio de ti, de tus hermanos, como yo, eso dice Moisés. Te levantará Jehová tu Dios. Escúchenlo. Sigue más. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo que no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Y entonces ahora habla Dios. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Quién es ese profeta? Jesús, es el gran profeta. Ok, cuando los administradores del templo le preguntan a Pedro, hey, ¿tu maestro va a pagar las 2 dracmas? Estaban diciendo con ellos que, ¿qué cosa? Que no lo reconocían como profeta. O sea, es un hombre vulgar, que pague. Entonces Pedro se adelantó. Claro que va a pagar, ¿cómo cumple? Y amigos, si hubiera dejado que Jesús sea el que argumente, el maestro se las ingenia, él es sabio. Pero miren cómo lo respondió con el milagro. Para que no se escandalicen, para que no vean que yo soy un violador de las leyes del templo. Vamos a pagarla, pero de un modo extraño, probando que era profeta, con un milagro. Ahora sí, es más, amigos, cuando Pedro se apareció con la plata, para colmo un milagro que allí en la boca del animal, el primer pececito, ahí está la plata completa, para ti y para mí. Cuando aparece, ¡hey! Se apareció el dinero. ¡Ja! Si ustedes supieran, eso, me imagino a Pedro, si ustedes supieran cómo lo conseguí. ¿Y cómo fue? Y ahí el maestro me mandó, vete al mar, en fin, y acá está, desde la boca de un pez. No te creo. Imagínense. Era probar qué cosa, que Jesús no era un hombre vulgar, que era el gran profeta. Pero amigos, vamos a seguir mirando porque hay más lecciones que sacar de esa porción. Por eso digo, Pedro se adelantó. Ahora, otra pregunta que va a quedar pendiente para la discusión. Si Jesús hizo un milagro para pagar impuestos, ¿yo puedo hacer milagros también? Maestro, se me viene el pagar el IRS, acá los impuestos nacionales acá en este país. Y se me vence la hipoteca y se me vence el pago del impuesto por la propiedad, el impuesto de lo que fuera. Si Jesús hizo milagro, ¿por qué yo no puedo orar? Dios, hazme un milagrito aquí que me aparezca. ¿Podemos hacerlo? Vamos a discutirlo. Bueno, pastor, yo diría que no podemos hacerlo porque no somos profetas, ¿verdad? Bien importante. ¿Qué lección la que estamos aprendiendo, no? Otra lección, otro punto, pastor, que me llama la atención es, él dijo, también es lo que yo saque, o lo que sacó, imagino que era de más valor todavía, es para pagar los 2 impuestos. También, ahí yo puedo decir en los comentarios también que también Pedro, como quien dice, también tú eres profeta, ¿no? O mejor, vamos a decirlo así, el impuesto no tenían que pagarlo los profetas ni los sacerdotes. Sí, eso correcto. era una tradición entre los judíos, porque eran hijos. Por eso Jesús hace la pregunta. Pedro, te pregunto, cuando se paga el impuesto, ¿quiénes lo pagan? ¿Los de afuera o los de adentro? El rey, por ejemplo, él administra todo el país y tiene su familia. Y para alimentar a su familia, ¿él tiene que pagar? O más bien, de los impuestos que paga la gente, pagan para todas las necesidades y paga para la familia también, ya que está sirviendo. Lógicamente, Pedro dice, no, los impuestos se cobran de los extraños, no de la familia. Entonces la familia está exenta, claro. Por eso, entonces la familia está exenta. Jesús era hijo del templo, era de la familia, como profeta o sacerdote, ¿sí? Pero en el caso de Pedro, él no era profeta, era un hombre vulgar. Pero al andar con Jesús, lo cubre. Amigos, siempre pensemos eso. El Maestro nos va a cubrir. Y el milagro que él hace era para probar a ambos, tanto a los administradores del templo que cobran y a Pedro, que Jesús es divino, que Él es el gran profeta, que es el Hijo de Dios, que provee, que tiene el poder para hacerlo, que era humillante que le pidan a Él que pague el impuesto, no porque no tenga plata para pagar, ahí miramos cómo lo consiguió, el hecho de no reconocerlo, eso es ofensivo, de no reconocer que Él es el Hijo de Dios, que era un hombre vulgar como Pedro,
Eso ofende. Y Pedro entonces aprendió la lección con ese milagro. Y tenemos que aprender nosotros otra lección que queda pendiente, si podemos pedir milagros para pagar nuestras deudas e impuestos también. Bueno, seguimos en esto. Ahora, ¿qué lección nosotros estamos aprendiendo como mayordomos del reino hoy en día? Ahí es donde cabe lo suyo, pastor, justamente. ¿Qué lección estamos aprendiendo? Fíjense que hay algo bien importante, ¿no? Imagínense qué lección el Señor Jesús nos da. Él era un sacerdote, Él era un profeta, más sin embargo, Él mostró que también Él, para que no se escandalicen, dijo, ¿no? Ahora se entiende. Hay que pagar impuestos. Hay que pagar el impuesto prácticamente. De otro modo, si él no paga, la gente se queja. ¿Por qué no paga? Que él viola los decretos del templo, porque en Éxodo 30, 12, 13, incluso invitamos a leer un texto más de Éxodo 38, 26. Aparece un texto adicional para entender mejor el tema del pago del impuesto del templo. Medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario. A todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 600.000, 300, 550, esa gente tiene que pagar todo el mundo y quedan liberados ya. Entonces Jesús, al hacerle eso, amigos, por eso el maestro actúa como actúa. Y es una lección para nosotros. Teniendo al maestro de al lado de nosotros, tenemos a un proveedor. Ahora, pastor, aquí me llama la atención, eso es para seguir argumentando en este asunto, ¿no? De acuerdo al censo, es palabra de Dios, ¿ya? ¿Será que nosotros, así como usted dijo, será que nosotros podemos suplir para nuestras necesidades? Pero hay algo que me llama la atención. Primero está la orden de Dios, suplan para el templo, ¿ya? Yo creo que supliendo para el templo, ya después de suplir al templo, que tristemente, pastor, hoy en día esa práctica no la tenemos. Tenemos la práctica de los diezmos, ¿verdad? Pero la práctica del sostenimiento del templo, eso no lo tenemos, pastor. Saben, amigos, que Benedicto da en la tecla, y esto es muy real. Nosotros deseamos que Dios nos provea, que nos cuide, nos bendiga, pero frente a esta orden que Dios ordenó, y que la hemos leído, el medio ciclo, por todo individuo de 20 años arriba, y que Jesús, aprobando esa orden, porque el Señor la dio, y lo obligan a Él a que lo cumpla, porque no lo reconocen como el profeta, el Cristo. Y Jesús, al cumplir con el mandato, no solamente que no los quiere escandalizar, va a aceptar, me humillan, aquí estoy, yo soy para ellos un simple vulgar, voy a cumplir. Pero amigos, ahí está el punto, cumplir con las leyes de Dios, esperando que luego Dios nos bendiga. Y ese trueque solemos no hacerlo. Es decir, le pedimos que Dios nos bendiga, pero no damos nada a cambio. ¿Por qué no probamos a Dios por medio de la fe? Esto es, Señor, quiero atender tus negocios, las necesidades de tu misión, de tu ministerio, para que tú atiendas las mías. Miren cómo el Señor lo dice en Mateo capítulo 6, 33. Ya lo dijo el Maestro. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mis queridos amigos, atender las necesidades del templo. El diezmo forma parte y la ofrenda, ambas cosas. Así es como lo determina textos como el de Malaquías capítulo 3, 10, ahí habla del diezmo. Las ofrendas se ven en las historias de Moisés, pero nosotros no estamos acostumbrados, mezquinos como somos, vemos nuestras necesidades y Dios sabe que las tenemos. De hecho, Jesús en el Padre Nuestro enseña, danos el pan de cada día. Él sabe nuestra necesidad, pero quiere ayudarnos a que abramos los ojos a otras necesidades que no las percibimos. Mis amigos, Dios no nos necesita o no necesita el dinero. El texto de Ageo 2.8 dice que Él es el dueño del oro y la plata. Él domina todo. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Si Él es dueño de todo, lo que no es dueño, amigos, ¿saben qué es? De nuestro corazón. Porque es tan cortés, como dice Apocalipsis 3:20. Él toca la puerta. Si abre la puerta, yo entro y vamos a trabajar juntos. Pero como no abrimos la puerta, ni abrimos el bolsillo, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ahí yo voy a entrar. Y amigos, cuando abrimos tanto la puerta del corazón como el cierre del bolsillo, de la cartera,
para sacar un dinerito. Por eso es que el Señor se emocionó tanto al ver la viuda de capítulo 12 de Marcos, versículos 42 por allí. La viuda que dio lo último que tenía. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, le dice: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra. Eso es fácil. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía. Hasta la leche que tenía que comprar, lo perdió todo allí. Se lo dio. No lo perdió, lo invirtió. Amigos, eso es invertir en el Señor. Pues somos mezquinos y pedimos: Señor, ayúdame, ayúdame. Y al no invertir en el Señor, como hizo esta mujer. Por eso, amigos, este tema se torna muy importante. Y Benedicto, quiero decirles que él está dando temas sobre mayordomía. Él todos los días está dictando temas. Yo animo a que escuchemos estas cosas, porque si queremos elevarlos primeramente, para que no seamos mezquinos. Déjeme que se lo ilustre. Está usted que le acaba de obsequiar un paquete de galletitas a su niño. El niño tendrá 4 años, 5. En eso tocan la puerta y es un niño pidiendo de comer. Y el papá mira. Y entonces mira a su hijito y le dice al hijito: hijito, dale algo. Y el niño mira las galletitas y pone un gesto y entonces parte la mitad, el tercio de la galletita. Hay un trocito le da. Y el padre le dice: hijo, dale un poquito más. Papi, bueno, le da una galleta, dale un poquito más. Papi, voy a perder todas las galletitas que tengo. Pregunto, amigos, ¿el padre en qué está interesado? ¿En alimentar al pobre niño hambriento que llegó a la puerta o en enseñarle al hijo que aprenda a dar? ¿Dónde está interesado el padre? Más está interesado en el hijo. En la educación. En la educación, en formarlo. Hijo, dale la galletita, dale todo el paquete. Papi, yo sé lo que te digo, dale todo. Y el otro contento que recibe el paquetito. El padre, viendo eso, que el niño aprende a desprenderse, a compartir, a dar, a no pensar. El padre después le compra 2, 3 paquetes de galletitas. No le cuesta, pero le cuesta quitarle el egoísmo natural que el niño y todos, usted y yo, tenemos. De eso trata esta historia también. Aprender a compartir, a mirar los intereses del templo y cumplir. Y me gusta cómo era el Señor Jesús, ¿no? Qué caballero, ¿no? Un hombre tan educado realmente, ¿no? Realmente. Mire, dice, aquí hay un comentario, mire, pastor, dice: antes que ofenderlos, reteniendo el tributo, hizo aquello que no se le podía exigir con justicia, porque obviamente él era justamente, profeta. Era de casa, era profeta. Esta lección iba a ser de gran valor para sus discípulos. Pronto se iban a realizar notables cambios en su relación con el servicio del templo. Y Cristo les enseñó a no colocarse innecesariamente a ser antagonistas con el orden establecido. No discutan. Qué caballero con ellos, ¿no? Respetuoso. Pero como lo atacaban, él hubiera atacado, miren. Pero también me llama la atención cómo, y no solo en este asunto, cómo a Pedro le enseñaba, ¿no? Pedro era muy impetuoso, muy rápido. Y le decía: ven para acá, Pedro. Y le hacía preguntas. Amén. Y decía Pedro: realmente, como dice el mexicano, yo le he regado, ¿no? Realmente en todo esto, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde fue posible? Debían evitar el dar ocasión para que su fe fuese mal interpretada. O sea, el Señor Jesús puede decir: yo soy sacerdote, ¿por qué yo voy a pagar? Yo hubiera tenido argumentos muy válidos. Pero, como dice aquí, para que su fe no fuera mal interpretada. La nueva fe, recuerdan, la nueva religión, recuerden que Él es el gran reformador, debían evitar dar ocasión a que su fe no fuese mal interpretada. Aunque los cristianos no han de sacrificar un solo principio de la verdad, deben de evitar la controversia siempre que sea posible, dice el Señor. Una gran lección para nosotros. Entonces, y aquí hay algo, pastor, que me llama la atención. Dice: pronto se iban a realizar notables cambios en su relación con el servicio del templo. ¿Cuáles iban a ser esos cambios? Cuando Jesús ya moría en la cruz, iban a haber cambios. Ya no más los servicios que exigían
No obstante, los discípulos todavía continuaron atados. Recordemos que Jesús muere en el año 31 y para el año 58, este es un punto muy interesante y que valdría la pena hacer aplicaciones para el tiempo presente. Cuando Pablo visita a Jacobo, que era el presidente de la iglesia, según Hechos 21, esto fue en el año 58, Jacobo, el presidente, le sugiere a Pablo, mira, como mucha gente habla mal de ti, que tú enseñas a abandonarlas a Moisés y las prácticas de las leyes de Moisés, acá tenemos una manera para que todos vean que tú andas ordenadamente. Tenemos 4 compañeros que van a ir al templo a raparse el pelo, cortarse, para terminar el voto del nazareato de Números capítulo 6. Tú acompáñales, págales los gastos y todos van a ver que tú estás bien, en orden con las leyes de Moisés allí en el templo. El texto cuenta que Pablo aceptó. Durante 7 días era la ceremonia. En el 7º día, en el último, judíos, pero del lado extranjero, que venían de la diáspora, del Asia, que lo habían visto a Pablo predicar allá, este es el alborotador, ¿qué hace acá? Y le echaron mano. Y ya Pablo no recuperó más su libertad hasta que apareció en Roma, fue detenido y lo llevaron a Roma. Amigos, ahí se ve que Jacobo se había ligado mucho al templo y no tenía que hacerlo. Desde el año 31 en adelante, cuando Jesús moría en la cruz, mírenlo, esto está en la profecía bíblica, tanto en Daniel 9:27 y su cumplimiento en Mateo 27:51. Ahí podemos mirar la profecía y su cumplimiento. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, de 7 años, desde el bautismo de Jesús hasta el martirio de Esteban y la expulsión de los cristianos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, a los 3 años y medio del ministerio de Jesús. Cuando Él muere en la cruz, miremoslo ahora en Mateo capítulo 27, versículo 51. He aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Eso fue la muerte de Jesús. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Sí? Entonces ya no es más sagrado el templo, es que no hay más servicios para realizar. Pero los cristianos, hasta que discernieron, seguían ligados todavía, yendo al templo, participaban. Pero entonces tenían que tener mucho cuidado porque si se seguían reuniendo allí y se mostraban reacios, iban a causar problemas. Más vale predicar, enseñar, pero alejarse de un ambiente en que ya no tenía más función. Ahora la atención estaba centrada en el cielo. Allí estaba Cristo ministrando por ellos. Pastor, quiero confirmar todo esto. Dice en el comentario, si Jesús hubiese pagado el tributo sin protesta, habría reconocido virtualmente la justicia del pedido y habría negado así su divinidad. Ahí está. Correcto, ¿no? Note, amigos, qué interesante. Es un comentario que estamos leyendo. ¿Saben de paso dónde está ese comentario? Muy bueno, en un libro que estamos promoviendo diariamente, que es El deseado de todas las gentes. Amigos, queremos que ustedes tengan ese libro. Ustedes han escuchado la explicación que he compartido. Bien, precisamente viene de la lectura de muchos párrafos y la prueba bíblica que estamos observando. Y se debe, amigos, a que cuanto conocemos estas prácticas de los judíos, sus leyes, el pensamiento nos está diciendo que si Jesús hubiera pagado sin protestar, se habría reconocido que el pedido era justo. ¿Qué pedido? Este es un hombre vulgar. Uno que tiene más de 20 años, ¿verdad? Ok, que pague el impuesto. Y Jesús no iba a aceptar que lo traten como hombre vulgar. Él era el Hijo de Dios. Era para salvación de ellos. Que ellos lo reconozcan como el Salvador. Si bien no era sacerdote, recuerden, él no podía hacerlo porque era de la tribu de Judá. Y la tribu de Leví solamente podían ser sacerdotes. Pero profetas sí lo eran. Este es el libro, amigos, que queremos promoverles a ustedes. Acá lo tenemos, el deseado de toda la gente. Pídalo. Es gratuito, usted llama por teléfono, lo tiene allí con usted, lo lee, versículo tras versículo, comentarios, como los comentarios que aquí estamos trayendo, aquí están muy bonitos expresados. Y usted adquiere un conocimiento que le va a ayudar a conocer al Maestro, cuán inteligente, cuán sabio, cuán amoroso, incluso al hablarle a Pedro, el milagro que hizo, tan significativo, la prueba de que Él era el Hijo de Dios. Y mire, pastor, el otro comentario, qué comentario justamente sacado de ese libro, El deseado de toda la gente. Le animamos a que usted participe
justamente de ese libro, un libro maravilloso realmente, una historia que incluso no solo para nosotros los adultos, para contárselo a los niños, el carácter del maestro, su simpatía por los niños, todo eso una gran bendición. Dice, al proveer para el pago del tributo, dio evidencia de su carácter divino. Amén. Miren qué importante. Amén. A veces nosotros decimos, ¿será que debo de pagar el diezmo? ¿Será que? Miren, era Dios. Al proveer para el pago del tributo, dio evidencia de su carácter divino. Quedó manifiesto que él era uno con Dios y que por lo tanto no se hallaba bajo tributo como mero súbdito del rey. Pero miren qué importante, no se hallaba bajo tributo como mero súbdito del rey. Era hijo de Dios, pero él dio el gran ejemplo. Si el Señor Jesús nos da ejemplo, yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted qué debe de hacer? ¿Ya? ¿Usted qué debe de hacer prácticamente? Hasta en eso el Señor Jesús ni siquiera falló. Y si nosotros seguimos más adelante, bueno, eso es maravilloso. Jesús eligió satisfacer las autoridades y mandó a Pedro a que consiguiera el dinero para el tributo de la boca del primer pez que pescara. Era el oficio de Pedro, ¿no? Ese ciclo bastaba para cubrir los impuestos de Jesús y los de Pedro, obviamente. Pastor, nosotros hoy en día, recuerde algo bien importante, nosotros hoy en día Dios nos ha asignado ser mayordomos del reino, ¿no? Es lo que somos nosotros. Tenemos un deber, y ya el Señor Jesús nos dio el ejemplo de ese gran deber. Ahora, yo quiero llevarles a este punto, pastor. Aquí hay un comentario, dice, todos los comentarios son basados en los libros que Dios le permitió a una de las grandes mujeres de Dios para este tiempo. Estamos hablando de hace 150 años atrás. Estamos hablando de Ellen White. De ahí vienen todos esos comentarios que por inspiración y muchas veces nosotros los usamos para complementar lo que la santa palabra de Dios nos dice. Es ampliar todo esto para darle que usted tenga mayor percepción de lo sagrado que justamente Dios dijo en su palabra. Dice, los recursos que se han reservado para Dios no deben de utilizarse en forma descuidada. Miren qué importante. El diezmo le pertenece a Dios y los que se entremeten con él serán castigados por la pérdida de su tesoro celestial, a menos que se arrepienta. Qué importante es esto. ¿Qué relación, pastor, tendría entonces, por ejemplo, los recursos? En este caso, vemos nosotros al Señor Jesús dando un gran ejemplo. Pero ahora, ¿qué relación, como dice aquí? El diezmo le pertenece a Dios y los que se entremeten con él, como quien dice, los que están en contra de él, serán castigados con la pérdida de su tesoro celestial. ¿Qué relación hay entre el diezmo y la salvación? Amigos, ustedes notan ahí en la lectura, déjenme mirar el texto bíblico que apoya esto, en Malaquías capítulo 3, versículos 8 en adelante. Miremoslo. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, pero ¿y en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Noten, son dos cosas y van a operar distinto. El diezmo, de acuerdo a Números 18, tiene que ver con la manutención, el sostenimiento del servicio que se llevaba en ese tiempo, que era el sacerdocio. Con el diezmo, los sacerdotes, que eran muchos, se mantenían. Y la ofrenda era el resto para apoyar todo el resto de gastos que implicaba mantener el sistema del templo. Seguimos leyendo. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amigos, aquí hay que hacer un poco de matemáticas. El diezmo es la 10ª parte de 10 que Dios pide que se le devuelva, más una adicional que se llama ofrenda, que para algunos es como un segundo diezmo, o si no, un poco menos, eso lo maneja uno. El diezmo ya es un número establecido, la 10ª parte. Ahora permítanme hacer números. El Señor está diciendo, ustedes son malditos porque retienen todo. Las 10 partes quedan para uno. Así que las 10 partes
caen en saco roto, son malditas. Lo contrario, cuando entregamos la 10ª parte, las 9 restantes son bendecidas, porque dice, traed los diezmos al alfolí, y si no os abriré las ventanas de los cielos, hasta que sobreabunde. Ahí lo leemos en la última parte, si no os abriré las ventanas de los cielos, a ver, y derramaré con las 9 restantes. La pregunta es, ¿qué quisiéramos? ¿Tener las 10 completitas malditas o tener 9 benditas? Y la 10ª, pues, ya fue para Dios. Son números que debemos hacer. Amigos, Dios quiere enseñarnos. Y así como Jesús, en el ejemplo de los impuestos que estamos mirando, siendo Dios y siendo el Hijo de Dios, igual a Dios, Él aceptó el desafío, pero lo dio vuelta con un milagro, para que todo el mundo sepa que Él es Hijo de Dios. Y así pagó el impuesto. Pedro quedó con los ojos abiertos. La gente que recibió el impuesto lo mismo. Seguramente Pedro que se los habrá contado. Si Jesús hizo esto, ¿qué nos queda a nosotros? Cumplir con las exigencias del templo. Y es diezmos y ofrendas para que venga la bendición. Pero amigos, si no cumplimos, y ya Dios está diciendo, malditos sois con maldición. Pero yo quiero ir al cielo. Yo me estoy preparando porque... Y voy a estudiar todas las profecías de la Biblia, toditas, voy a dominar todas las profecías. Y voy a dominar también todo lo que tiene que ver con la vida de Jesús. Pero diezmo no, permítame, yo no creo en eso. ¿Por qué? Porque los pastores son todos unos mercachifles que roban. Es más, yo pago el diezmo y mírale la casa que tiene, mírale el carro que tiene. Hasta se compró un jet. Y estamos así mirando, amigos, y creemos que omitiendo el diezmo y la ofrenda, y llevando un servicio religioso, que somos el maestro de la escuela dominical o escuela sabática, somos los cantantes, los que dirigimos el coro de la iglesia y tenemos una buena voz para cantar. Y el pastor me invita a predicar y soy el anciano, doy tremendo sermón, mejor que el del pastor. Pero eso sí, no me piden el diezmo porque yo con ese pastor tengo problemas, porque ese hombre... Y estamos así, amigos. ¿Creemos que vamos a heredar el cielo? ¿Saben? Estamos mirando al hombre y no mirar a Dios. Es cierto que puede haber pastores aquí, allá y más allá. Pero esa no es la misión nuestra, de andar mirando lo que hace el hombre. Es mirar a Dios y la obligación que Él nos pidió. Miren el caso de Elí y sus hijos fornicarios. Eran los sacerdotes de aquel tiempo. Y Dios ya le venía advirtiendo a Elí, primero con un vidente, luego con el niño Samuel, de que él estaba obrando mal al permitir la mala conducta de sus hijos. Que él pudo haber sido buena persona, pero era flojo para reprender, apretar a esos hijos, hasta que finalmente los sacó. Pero no dijo, no aparece ahí, no den más la ofrenda, no den más el diezmo. Había que cumplir. Y amigos, debiéramos pensar lo mismo. Amén. No mirar los errores y defectos de seres humanos, sino ver que Dios nos observa que cumplimos y Él después hace la limpieza que hay que hacer, como la hizo con Elí y sus hijos. Los quitó de cuajo y puso a Samuel allí como representante de Dios para llevar adelante el ministerio, el servicio que había que llevar. Amén. Pastor, realmente vemos nosotros, usted tiene un deber delante de Dios. Y otro detalle que vamos a comentar, pastor, es lo siguiente. No nos olvidemos que somos extraños aquí en esta tierra. No nos olvidemos. Por lo consiguiente, aquí están las obligaciones. Ahora, hay un punto bien importante. Si usted cumple, ¿por qué el Señor Jesús hace ese gran milagro y manda a Pedro a que vaya al mar? ¿Por qué hace eso? Es para mostrarnos a nosotros que si nosotros cumplimos, Él milagrosamente nos va a proveer. Amén. Así de sencillo. O sea, la Biblia hay que entenderla, mi querido amigo y hermano. Yo sé que han habido malversadores, inicuos, eso es lo que dice la palabra, falsos profetas. Yo sé de eso, justamente. Por eso, mi querido amigo y hermano, ¿saben algo? Nosotros les invitamos a usted, a que usted se una con nosotros en este movimiento, misión advenimiento global. ¿Por qué razón? Usted se está dando cuenta de que todos esos libros, el deseo de todas las gentes, todo el material que aquí se regala, es un material, es gratuito para usted, gracias a esas personas que miran que aquí se está cumpliendo con los requisitos o con los requerimientos que Dios ha determinado en el uso de sus recursos. Somos nosotros muy fieles, no es porque yo lo diga, no es porque lo diga el pastor, las evidencias están, justamente, nosotros
todo lo que usted trae, todo lo que usted da, justamente lo invertimos para usted también, para aquellos que no conocen de Dios. De esa manera usted va a ver proyectos en México, Centroamérica, en diferentes partes del mundo, y Dios mediante, justamente en Pakistán, en Afganistán, esos países muy conflictivos. Todo esto es gracias a que usted es parte de este gran movimiento con sus ofrendas. Usted ya es parte de este movimiento Misión Advenimiento Global. Todos necesitamos conocer de Cristo, pero tristemente, insisto, inicuos, estas personas que de una u otra manera lucran, porque eso es otro, no se merecen ser realmente cristianos. Más aún todavía, yo le puedo testificar a usted, nosotros aquí tenemos una junta de iglesia, que todo ese dinero va para la iglesia, va para la tesorería del Señor, y la junta de iglesia decide. Yo no decido, no decide el pastor, como frecuentemente se hace en otros ministerios. No, aquí hay un concilio. Y no es el concilio de Jerusalén, es el concilio o un grupo de mayordomos fieles que administran los recursos de Dios. Así que toda ofrenda lleva el sello de Dios. Usted lo da, lleva el sello de Dios y lleva consigo un milagro que Dios le va a bendecir a usted. Eso es maravilloso, pastor, realmente, ¿no? Bueno, amén, amén. Eso era un comercial aparte que salió, ¿verdad? Sigamos, pastor, aquí hay algo bien interesante. Y otro punto, otra lección que tenemos que aplicar. Así como Abraham era un extraño donde él estaba. Y Abraham pagaba los diezmos, porque él reconocía que era un extraño. De hecho, dice que Dios le dice, eres un peregrino, Abraham. Pero Abraham, más aún todavía, él no construyó casas, no construyó edificios. Él vivía en carpas, en casas que él construía prácticamente. ¿Por qué razón? ¿Qué lección nos da Abraham en esto? Que hay que pagar el diezmo. Como extranjero hay que pagar el diezmo. ¿Qué gran lección esa, pastor? Quiero invitarles, amigos, a que leamos Génesis capítulo 14, versículo 15 en adelante, la experiencia de Abraham con Melquisedec y el pago del diezmo a un desconocido. Pero Melquisedec era conocido, famoso, pero la primera vez al menos que se ven entre ellos. Y el comportamiento de Abraham. Miremos pues el texto. Capítulo 14, 15. Y cayó sobre ellos de noche, y él y sus siervos, y los atacó, y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco. Esto es que les cayó encima a los enemigos que capturaron a Lot y a los de Sodoma. Y entonces a continuación. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Pero antes tiene un encuentro con alguien más interesante, y después el encuentro con el rey de Sodoma. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Fíjense, amigos, el verbo, vamos a poner otra vez el versículo, hay un verbo recíproco. Dice, Dios te entrega, y Abraham, ¿qué tú haces? Le devuelve los diezmos. Notamos, si Dios nos da bendiciones, ¿cómo no habremos de devolverle también la parte que nos corresponde, como es el diezmo? Se lo dio al Señor que le había dado los enemigos, que le había dado la victoria. Cuando una persona tiene gratitud a Dios, hasta les invitamos que ustedes hagan pacto con el Señor. Un pacto, por ejemplo, como este. Dios, si tú me bendices, que fue el pacto que hizo Jacob en Génesis capítulo 28, se cuenta de ese pacto. Si tú me bendices y me prosperas y me das lo que yo necesito, de lo que yo reciba, yo te voy a dar el diezmo. Cuando hacemos ese pacto, amigo, Dios nos puede bendecir. Mírenlo, aquí está el texto de Génesis 28. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, él estaba huyendo de su hermano Esaú, que lo quería matar por haberle robado la bendición de la primogenitura en el engaño que le hizo al papá a Isaac. Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, que hasta ese momento Jehová era el Dios del papá, no de él, no tenía un Dios personal. Ahora tiene que jugarse por un Dios personal,
Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Noten, amigos, que el diezmo no tiene que ver con la ley de Moisés. Hay quienes dicen, el diezmo pues lo estipula la ley de Moisés, es para los judíos, terminados los judíos, acabó el diezmo. No es así. El diezmo aparece antes de la ley de Moisés, como la circuncisión también. Entonces, si tiene que ver con Abraham, con Jacob, una práctica anterior, que luego con Moisés se va a estipular en detalle cómo funciona. Hoy, amigos, la pregunta es, ¿el diezmo funciona actualmente? Bien, en 1 Corintios capítulo 9, vamos a leer un versículo 8 en adelante, el apóstol Pablo nos va a dar una idea. Digo esto solo como hombre. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la Biblia con respecto a la persona que trabaja y debe vivir de lo que trabaja? En la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trabaja. ¿Acaso a Dios le preocupan los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir fruto. Si nosotros, y ahí viene, amigos, el principio, sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si cosechamos de vosotros lo material. En eso consiste el diezmo. Es el predicador que siembra lo espiritual y cosecha del beneficiado lo material para que pueda sostenerse su ministerio. Pastor, yo quiero comentarles a ustedes, mi querido amigo y hermano, ampliando lo que el pastor dice. Dios no ha cambiado, el diezmo todavía debe utilizarse para el sostenimiento del ministerio. Hay tantas necesidades. La iniciación de la obra en nuevos campos requiere mayor servicio ministerial del que ahora nosotros tenemos, por lo que debe de haber recursos en la tesorería. Siempre la invitación es que en la casa de Dios nunca debe de escasear. Escasea cuando hay mala administración, escasea cuando hay egoísmo en nuestros corazones, ahí es cuando escasea. Porque recuerden, debemos de pagar impuestos en el reino de los cielos, debemos de pagar impuestos. Eso es lo que vemos, la lección de nuestro Señor Jesucristo. Él pagó impuestos, sí, Él pagó impuestos. Así que, pastor, qué gran bendición realmente poder, a la luz de la palabra de Dios, comentar todo esto. Y hay luz, hay bendición. Esperamos que este programa haya sido realmente de gran luz y de gran bendición. Que el Señor les siga bendiciendo y gracias, pastor, por estar con nosotros. Amén, amén.